Desde hace varios años que Taylor Swift está regrabando su discografía entera, o bueno, casi entera, realizando nuevas versiones de sus canciones que son prácticamente idénticas a las originales. Hace poco fue el turno de su álbum Red y el hype que se armó en las redes fue tremendo. La decisión de regrabar su música nace de un conflicto legal que Taylor está manteniendo hace ya varios años. Bad blood between superstar Taylor Swift and high-profile music manager Scooter Braun has reached a new boiling point. Una lucha encarnizada para obtener la propiedad de sus propias canciones. ¡Por Taylor! En este video vamos a explicar el conflicto legal en detalle para entender el plan maestro y sumamente ingenioso que Taylor ha ideado para recuperar la propiedad de sus canciones. Bueno, la palabra no sería recuperar, pero ya vamos a eso. Un plan que de momento marcha muy bien y que en caso de completarse puede cambiar para siempre el paradigma de cómo se trata los derechos de autoría en las obras artísticas. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Pero primero lo primero, tenemos que entender cómo se distribuyen los derechos de autoría en el mundo de la industria musical entre todos sus participantes. ¡Aburrido! ¿Quieres dejar de decir eso? Supongamos que yo soy un cantante y compongo mis propias canciones. Le elijo la melodía, los acordes y la letra. Si yo registro la partitura con esta obra, paso a ser el propietario de los derechos de autor de esa obra. Derecho que me permite ser a mí el único ejecutante de esa pieza musical y al mismo tiempo me protegería de posibles plagios. ¿Plagio? ¿Plagio di plagio? Hasta ahí todo bien, pero si yo en algún momento de mi carrera firmo un contrato con una compañía discográfica, ellos me van a decir: bueno, vamos a grabar tu canción, vamos a llevarte a un estudio profesional, contrataremos ingenieros de sonido, músicos, un productor y vamos a pagarle una torta de guita a gente que se encarga específicamente del marketing. Y subiremos tus canciones a plataformas digitales para que ganes dinero con ellas. Y después de todo ese proceso, la canción termina sonando así. Es acá cuando aparece otro tipo de derecho de autoría, que son los derechos del máster. Si bien yo soy el dueño de los derechos de autoría porque hice la melodía, los acordes y la letra, cuando la obra se graba, se mezcla y se masteriza, pasa a quedar inmortalizada en un archivo de audio en particular. Ese archivo, llamado máster, es el archivo que después se sube a las plataformas digitales y se envía a las plataformas de radiodifusión para que se escuche como si fuese la versión original de la canción. Este archivo, llamado máster, cuenta con derechos distintos a los derechos de autoría de la canción. Corren por otro lado, es como si fuesen dos obras diferentes. ¿Pero por qué se hace esto? Básicamente porque sí, está bien, yo fui quien ideó la melodía, los acordes y la letra, pero en el proceso de inmortalización de este archivo de audio del máster intervino muchísima gente. Los ingenieros de sonido, los músicos, el productor, el que haga la mezcla, el que haga la masterización. Y como todas estas personas en su mayoría son empleados de la empresa discográfica con la que yo firmé este contrato, los derechos del máster pasan a ser de esta empresa, lo cual es lógico porque fueron quienes financiaron todo este proyecto. ¿Por qué alguien es dueño de tu máster y no vos? Lo importante es distinguir lo que es la composición de la fijación, de la grabación. Claro. Exacto. ¿Por qué alguien es dueño de una grabación? Porque la solventó. No, vamos a La hablar. pagó. Pagó el estudio, pagó a los músicos sesionistas. Eso hace que sean dueños digamos, de la fijación. Lo que no quiere decir es que sean dueños de las composiciones. Esto es lo que le pasó a Taylor Swift en sus primeros años y lo que le pasa a la inmensa mayoría de artistas que no sean independientes. No poseen la totalidad de los derechos de sus canciones porque a través de la firma del contrato le ceden estos derechos a la discográfica. Y las disqueras tienen la voluntad de hacer prácticamente lo que quieran con tu música. Deciden en qué comerciales van a sonar, en qué películas van a estar, en qué plataformas digitales las van a subir, de qué manera y quién se encarga del marketing, y si sacar o no un remix de la canción con el elegante. Comienza a montonar y se me calienta el pico. Vamos encapsulado el party haciendo y pico.
El problema de Taylor empezó cuando en 2019 la empresa dueña de sus primeros 6 álbumes, Big Machine Records, vendió los derechos de estos discos por $300 millones. A la flauta. Aunque el verdadero inconveniente en sí no fue la venta de estos derechos, sino quien los compró, que fue Scooter Braun. Scooter es un empresario multimillonario que a la vez es representante de varias superestrellas como Ariana Grande, Demi Lovato, Kanye West, entre otros. Y siempre quiso representar a Taylor Swift, cosa que ella siempre rechazó, y por eso Braun se quedó resentido. ¿Sabés que sos un negro resentido? Forro. Por lo que pagó $300 millones, un vueltito nada más, un poquitito, ¿no? Para hacerse con el catálogo de Taylor y así ejecutar su malvada venganza. Una venganza tampoco muy elaborada, que consistía simplemente en tener los derechos para él cobrar las regalías de cederle las canciones de Taylor a distintas películas, series, comerciales, radios, etc. Así que, si bien Taylor obviamente sigue recibiendo este pequeño porcentaje del que hablábamos antes por ser la autora, cuando escuchabas una canción de ella en 2019 en YouTube o en Spotify, la mayoría de ese dinero iba para Scooter Braun. Sin embargo, hay algunos derechos que Taylor al momento de firmar su contrato no cedió. ¿Y eso qué significa? Entre estos derechos, ella se quedó con la capacidad de elegir en dónde suenan sus canciones, en qué películas, en qué series, en qué plataformas, etc. Así que básicamente empezó a hacer que su música no suene en ningún lado para que Scooter Braun no gane un mango. ¿Con qué quieres sacarme mi dinero? Toma esto, Scooter Braun. Hola Scooter, somos Coca-Cola y queremos que Blank Space suene en un comercial nuestro para TV. Te ofrecemos una torta de guita. ¿Quieres? Sí, de una, pa, pero déjame que le tengo que preguntar primero a Taylor a ver si me deja. Tómatela, Gil, no te apruebo nada. De esta manera, Braun no ganaba un centavo y le dejó de resultar rentable haber invertido $300 millones solamente en una venganza que encima le salió mal. Cagaste, like. Cagaste, like. Así que le revendió los derechos del catálogo de Taylor a un fondo de inversión. Luego Taylor, al finalizar su contrato con Big Machine Records, firma uno nuevo con Universal, y como parte del arreglo al que ella llegó con Universal, le permiten ser dueña de todos los masters de sus canciones que grabe desde ese momento en adelante. Y ahí fue cuando a ella le cayó la ficha de que podía aprovechar este bug para hacer una maravillosa jugada. Aprovecha el bug, salta contra todo, salta. Si vuelvo a grabar todas mis canciones, Universal me da los derechos de los masters y puedo finalmente ser dueña de toda mi música. Así que se sentó a negociar con los nuevos dueños de su catálogo y tras varios meses de negociación llegaron a un acuerdo en el que le permitieron regrabar los 6 álbumes. What advice would you give to anyone who wants to become a singer? Get a good lawyer. Pero se trata de regrabaciones bastante particulares, porque no son versiones inéditas o acústicas o nuevas con distintos cambios, sino que son totalmente fieles a las versiones originales, con los mismos arreglos, misma instrumentación e incluso en algunos casos con los mismos músicos que grabaron en primer lugar las originales. Son una copia exacta. Es una copia, una burda copia. Por ejemplo, así suena la versión original de 22. Y esta es la versión regrabada. Esta es la original de I Knew You Were in Trouble. Y así suena la nueva versión. ¿Qué gana Taylor Swift entonces al regrabar sus canciones? Fundamentalmente tener tanto los derechos de autoría como los derechos de los masters. Esto le brinda un control total sobre su catálogo al mismo tiempo que le genera un porcentaje mayor de ganancias y disminuye o desvaloriza a las versiones originales. The money that is generated
by the performance of those songs. When they're played on the radio, when they're used in commercials, when they're streamed, the money goes to her and not to the owner of the old version. Las regrabaciones ya estrenadas están generando mucho dinero y se espera que si Taylor sigue así, deje económicamente obsoletas a las versiones originales, porque sus fans, para apoyarla a ella, también eligen escuchar estas nuevas versiones. Eso tiene sentido para mí. Pero entonces, ¿tan fácil es? ¿Un artista puede regrabar su catálogo cuando quiera, en cualquier momento? Porque de ser así, todos los músicos lo harían, sin dudarlo. En teoría, se podría hacer un máster de cada interpretación musical de la misma obra. En teoría, el comunismo funciona. Pero en la realidad es básicamente ilegal. Freeze, motherfucker! Porque cuando firmás un contrato discográfico, en casi todos los casos tenés que aceptar una cláusula de no regrabación, en la cual le prometés a la discográfica que vos no vas a hacer una nueva grabación de los masters de canciones que ya están hechos. Porque claro, las empresas no son estúpidas, no te van a regalar la posibilidad de que puedas regrabar todo tu catálogo como si nada. Se quedan sin negocio. Podemos asumir que Taylor zafó de esta cláusula de no regrabación, a pesar de seguramente haberla firmado en su momento, porque se sentó a negociar con las personas que le compraron los derechos de su catálogo a Scooter Braun. Pero bueno, por estas cosas regrabar no es algo tan usual en el mundo de la música. Red, Taylor's Version, entró en el ranking de los 10 álbumes más vendidos del año solo unos días después de su lanzamiento, y varias de sus nuevas regrabaciones ya fueron licenciadas en muchos comerciales. El hecho de que una artista tan famosa como Taylor Swift haya optado por este camino para volverse la dueña de sus masters podría marcar un precedente en la industria para que lentamente haya un cambio de paradigma sobre de qué manera tratar los derechos de autoría. Esto obviamente a muy largo plazo, pero en el mediano solamente nos queda esperar a que salgan las últimas versiones de Taylor de sus 2 álbumes restantes. De esta manera comprobaremos si el plan le salió a la perfección o si pasa algo en el medio. Pero de momento, todo marcha bien. Todo marcha bien, Milhouse. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima. Chau, chau.